por los profesores don Jesús Delgado y don José Carlos Mainer. Profesor Fatás, puede ocupar el estrado. Señor rector magnífico, con vuestra venia. Señora consejera, señor alcalde y señor arzobispo, patronos históricos en nombre de la ciudad y de la mitra de la Universidad de Zaragoza, autoridades, profesores, alumnos y personal de nuestra universidad, señoras y señores. La experiencia me ha enseñado que no es útil pedir detalles sobre el patrono de nuestra universidad, pues nadie apenas conoce a Braulio de Zaragoza, al revés de lo que sucede ahora con Braulio el del Zaragoza. Su época, la de Braulio de Cesar Augusta, la de nuestro patrono, es la época de los godos, que ha sido convertida en el paradigma del absurdo por el descuido del estudio histórico elemental. La gran mayoría de los españoles lo ignora todo de esa época, salvo que generó una indigesta lista escolar de reyes apta para hacer chistes malos. Porque, ¿qué puede haber de interesante en alguien que se llama Atanagildo, aunque fuera él quien situó por primera vez la capital hispana en el centro peninsular? O en otro llamado Sisenando, sobre todo si no se enseña que fue el primer monarca de la Edad Media europea ungido por la Iglesia y además proclamado en Zaragoza, donde Braulio era obispo, razón por la cual está en este Paraninfo, en ese divertido cuadro de Bernardino Montañés de 1856, cedido por el Prado. A Braulio de Cesar Augusta, tan desconocido, le da culto la Iglesia romana el 26 de marzo. No sabemos desde cuándo fue santo, pues no aparece como tal en la liturgia hispano-goda, a la que hoy llamamos mozárabe, ni en la del siglo XI tampoco, en donde se le menciona, pero sin hacer referencia a su condición de santo. Su culto empezó al darse por hallado milagrosamente su cuerpo en Zaragoza, allá por 1200, y de entonces data una biografía suya llena de falsedades. Pero ni ser obispo ni ser santo cualifica en sí para un patrocinio universitario. ¿Por qué, pues, su patronazgo? Veamos algunas cosas de su vida y de su tiempo que espero les entretenga. En el año 631, recién nombrado obispo Braulio, el rey Suintila fue declarado depuesto en Zaragoza por Sisenando, que nos mira desde la pared, a quien apoyó un ejército franco que costó la friolera de 200.000 monedas de oro, que fueron difíciles de pagar. No sabemos si Braulio tuvo parte en esa maniobra política que estaba llamada a hacer historia de España. El caso es que el nuevo rey, y esto sí que es singular y no quiero ponerme grandilocuente, aceptó postrarse públicamente ante los obispos a cambio de que lo ungieran. Esta asombrosa experiencia, que Braulio vivió personalmente, era algo inédito e hizo escuela en la Europa germánica. El año 800, más de siglo y medio después, es lo que hizo el Papa prácticamente con Carlomagno el día de Navidad, coronándolo emperador en Roma. El rey, que había dado ese golpe de Estado en Zaragoza, fue a Santa Leocadia, la iglesia de Toledo, donde solían celebrarse los fastos de la iglesia y la corona, acompañado con sus notables ante 69 eclesiásticos y postrado en el suelo, prostratus, dice la crónica, con lágrimas y gemidos suplicó el valimiento de los prelados. El concilio en el que estaba Braulio decidió
que se lo daba, y que en adelante quien atentase contra el rey sería anatema ante Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles y los mártires, y había de morir como Judas. Y advirtió el concilio además bíblicamente: no lite tangere Cristos meos, no toquéis a mis Cristos, a mis ungidos, literalmente. Este episodio que vive Braulio en persona inaugura un modo de entender en el occidente tardo antiguo la función del rey. El rey, a cambio de esta consagración, queda sujeto a la sanción moral del episcopado, según una fórmula muy querida de San Isidoro, que nos mira desde ahí arriba: rex eris si recte facies, serás rey si obras rectamente, que luego fue ley en Castilla y que pasó a su romancero: rey que non face justicia non debiera de reinare. Y no es imposible que este mismo principio pasase al mito aragonés del juramento del rey en Sobrarbe, que acababa con el famoso «y si non, non». Braulio vivió 66 años, que eran bastantes, bajo 12 reyes. Su familia era de alcurnia, su padre, Gregorio, fue obispo, como Juan, su hermano mayor y predecesor en la cátedra césar-augustana. Otro hermano tuvo que fue abad, y una más abadesa. Vivió hambrunas y pestes, guerras y conjuras, y en una carta suya habla de ese tempus dificilísimo, en el que era más prudente callar que hablar. Tacere melius quam loqui, dice el obispo. Mejor estate callado en estos tiempos que te tocan vivir, cosa que no hizo por lo demás. Braulio fue un importante actor político. Como ven, esto desborda su condición, digamos, de personaje canonizado por la tradición eclesiástica. Esto de ser un actor político, que nunca ha sido raro entre obispos, lo era mucho menos en el siglo VII. Desde que los godos adoptan el catolicismo, cuando Braulio era un niño pequeño, cooperan intensamente con la monarquía y aceleran la integración de las dos categorías de hispanos, los godos y los hispanorromanos, que estaban separados no solo por la religión, que era mucha separación entonces, sino que además no eran iguales ante la ley de tipo etnicista, que distinguía por linajes o estirpes. En el año 638, este Braulio político impulsa una serie de normas en favor del rey y de su prole, y esas leyes formalizan la condena para regicidas y usurpadores, incluso en grado de maquinación o de conjura, e incluyen una inteligente e incitadora medida de gracia para el delator arrepentido. De manera que en torno a Braulio se hace una legislación de protección a la corona, como ven, con algún refinamiento. 10 años después de eso, vemos a Braulio sugiriendo al rey Chindasvinto que asocia el trono a su hijo, porque el rey tiene ya 80 años y tienen miedo de que muera sin haber asegurado la sucesión, que siempre es problemática en la monarquía goda. Y el rey le atiende, a él y a otros dos que firman una carta con él, y nombra corregnante a su hijo, de modo que 4 años después la sucesión se hizo y era excepcional, de modo pacífico. Braulio, pues, marcó rumbos históricos a la monarquía tras haber fallecido 2 años antes que su maestro, el indiscutido Isidoro de Sevilla, que antes que él había sido el hombre que había guiado los rumbos de la cultura hispanogoda. En el siglo XVIII alguien encontró en León, en San Isidoro, un paquete de cartas de Braulio que se habían desconocido hasta la Edad Moderna. Son 40 y tantas, que nos han permitido, si me consienten la libertad de expresión, fisgar en el correo personal de este hombre que pertenece a una época en la cual lo que no sobran son textos. Y en esa carta vemos cómo apremia casi intemperantemente a su maestro Isidoro, que vive lejos, que vive en Sevilla, para que concluya de una vez un libro que iba a marcar la historia cultural europea, las etimologías o libro de los orígenes de las cosas, que para entonces era una enciclopedia monumental, cuya redacción con retoques finales y la organización en 485 apartados fueron obra de Braulio. Hoy diríamos que ese libro, que marcó durante siglos a generaciones de eruditos europeos y que confeccionó en Sevilla Isidoro, fue editado, diríamos hoy, por Braulio de Zaragoza. Otro negocio político decisivo le ocurrió al final de su vida. Dice en su correo con el rey Recesvinto, ese hijo al que había promocionado, cuánto trabajo le da pulir un texto que le ha enviado el rey.
El rey le ha enviado un texto para que lo corrija, un texto largo, y está tan mal hecho que Braulio se queja y le dice que más valdría hacer uno nuevo que empeñarse en corregir aquella colección de erratas, ¿no?, y de errores. Pero el rey cree que eso es una excusa y le manda una carta muy halagadora en donde le llama santidad, beatitud, Padre Santo y Venerable, y le dice: no te acepto la excusa. Y al fin Braulio, que está muy mayor y cuya vista es senil, le devuelve el texto después de meses limpio y articulado, lo mismo que había hecho con las etimologías de Isidoro. Pues bien, los sabios creen que ese texto es el Liber Judiciorum, el fuero juzgo, de cuya gran trascendencia no puedo ocuparme aquí, pero baste decir que en ese libro la monarquía goda unifica la ley para todos los hispanos. Montesquieu se ocupó de él en términos relativamente despectivos en su famoso Esprit de Loi, pero la historiografía contemporánea piensa que el Liber Judiciorum, probablemente gracias a la eficaz cooperación de Braulio, es el mejor ejemplo de legislación de Estado, diríamos, de la Europa germánica de ese tiempo. También destacó por su participación en la lucha antijudía. Esto es muy políticamente incorrecto, pero como pueden ustedes imaginar, me da lo mismo. La monarquía goda y el episcopado hispano son claramente antijudíos en esa época de modo proactivo. Y este es un asunto que lo enfrenta el Papa directamente, digamos, de manera personal. Imaginen que se cartean, ofendiéndose dentro de las formas que marca la buena instrucción retórica y la cultura libresca que posee Braulio. Honorio I cree que los hispanos flaquean en su lucha contra los judaizantes y manda una carta llamando a los obispos hispanos perros mudos, porque los cree tibios. Y los obispos, que no están de acuerdo ni con la injuria ni con la cualificación, necesitan un portavoz. Y aun habiendo entre ellos, que son una setentena, muchos de mayor rango, metropolitanos y de mayor antigüedad, eligen a Braulio para que conteste al obispo de Roma. Por algo sería que el Papa, al que ya se puede llamar así en esa época, eligen a Braulio como abogado de su causa contra el obispo romano, contra el sumo pontífice. No tenemos la carta injuriosa del Papa, pero sí que tenemos la de Braulio, que viene de ese correo rescatado en León. Y le dice tajantemente al Papa Honorio I que ha confundido la moderación de los obispos con negligencia y que no ha entendido la táctica que se sigue en Hispania, que no es la de la dureza implacable y la del rigor disciplinario aplicado al máximo. Y le espeta nada menos que esto, que traduzco. Nada de lo que dice vuestra santidad en sus reproches nos concierne. Dignaos reconsiderarlas, pues en ninguna forma proceden esas palabras. Lo que le han contado al Papa, sigue diciendo Braulio, porque lo atribuye cortésmente a infundios, son conjeturas perversas, ¿no? Una opinio sinistra, una conjetura, una opinión siniestra, ¿no? Y falsa dictio, un discurso falsificado, que solo, y esto es muy duro, cabezas, he traducido, poco sesudas darían por bueno, mentes instábiles, cabezas que no están muy bien fundamentadas, solo esas darían por bueno. De modo que Braulio estuvo duro en este enfrentamiento con el romano pontífice, pero no puede decirse que le faltase razón del todo. Braulio y los libros, que tiene mucho que ver con el patrocinio de nuestra universidad. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, que pasa por ser la más nutrida del globo, tiene solo libros, no cuento otro género de objetos inventariados, 32 millones. En nuestra universidad hay 1 millón, más o menos. Le he preguntado a Ramón Abad y me ha dicho que estamos en ese orden de magnitud. En muchas de las casas de ustedes hay unos cientos o unos miles. En la de Braulio había muchísimos, había 450 libros a mitad del siglo VII, lo cual es una cantidad verdaderamente astronómica. Él tenía un amor casi concupiscente por el libro y le causaba ansiedad. El problema de los libros, de tener libros, de conseguir libros, de prestar libros, de copiar libros, de acopiarlos como fuese, ¿no? Saco cosas de sus cartas. A Isidoro le debe un texto de San Agustín. Isidoro le manda unos sinónimos, que era una especie de Kempis de aquel tiempo. Le acusa recibo de un cuaderno con la regla de San Agustín. Le urge que le mande las etimologías. De otro remitente recibe un puñado de textos que no dice cuáles son, pero se los agradece.
Se pasa la vida citando a Horacio, a Virgilio, a Ovidio, a Terencio, es decir, a clásicos que ya no están en la moda literaria de ese tiempo. Le envía a un amigo textos de San Pablo, a otro los libros de Tobías y de Judith, pero le dice que no eran para ti, lo cual quiere decir que su scriptorium tenía exceso de demanda y que allá no daban abasto a las peticiones que llegaban a César Augusta, a la cátedra de Braulio. Se queja de que no hay pergamino. Le piden ejemplares de las colaciones de Casiano, que es un autor de un siglo antes o de 2 siglos antes, y ciertas vidas de santos. O sea que sus corresponsales saben qué manías tiene estupendas Braulio. Busca cierto comentario al Apocalipsis que le apetece leer y que promete copiar y devolver si se lo prestan, incluso haciendo mirar en la biblioteca del rey, cosa que no consigue, ¿no? Y que le produce gran disgusto. Y a su discípulo Tajón, que sería su sucesor en la mitra, y al que Agustín Ubieto promovió, por cierto, a patrón de Lice, aunque ni es santo ni nada, lo manda a Roma a buscar unas copias de unos libros que sabe que están guardados en la biblioteca pontificia. Dice algún corresponsal, tú lo que tienes que hacer es aprender a distinguir entre la numeración griega y romana, porque si no, no vas a entender esta clase de operaciones y de actuaciones. Y sabe una cosa complicada, que es fijar por sí mismo cada año el equinoccio de primavera, a partir del cual se debe establecer la Pascua cristiana, la Epacta, que como saben depende, y hoy también, del complicadísimo calendario judío. De modo que en ese correo, espigando los detalles que no son centrales en él, se puede uno componer la figura del Braulio cultivado, erudito, lector y letraferit. En otra carta, y esta merece un gran respeto académico, creo yo, cuenta que está contejando la Biblia Vulgata, o sea, la traducción que había hecho San Jerónimo al latín, con las versiones judías, en griego, en hebreo y en manuscritos siriacos y latinos. Yo me lo imagino con aquellos códices o rollos de pergamino que quizá tuviese aún algún rollo, y esta conciencia crítico-filológica de decir, puede que la Biblia no esté bien, porque está traducida, porque hay copias diferentes, porque hay lenguas diferentes y manos diferentes que han establecido un texto que todos tenemos como inmutable, cuando no tiene por qué ser así. Así le puede contestar a algún corresponsal curioso que lo quiere poner en aprietos y le dice, ¿cómo es posible que Matusalén, el famoso Matusalén, si hacemos la cuenta de los años y sabiendo que no entró en el arca de Noé, sobreviviese 14 años al diluvio universal, fuera del arca? Braulio tiene la respuesta, que no es solo muestra de ingenio, sino de erudición, y que aquí no tenemos tiempo de glosar, ¿no? Y es estupenda esta condición suya de gran lector, porque puede corregir en esa bronca escrita que envía al Papa Honorio por haberles llamado perros mudos, porque en la bronca pontificia se incluía una alusión. Lo de perros mudos es del profeta Ezequiel, según el Papa, pero Braulio le dice, eso está mal, porque es de Isaías. Así que si nos echas broncas basadas en los profetas, cita bien al profeta elegido. Y en esa misma carta añade una cita de Homero, del gran paganazo, del gran clásico no cristiano, demostrando a Roma que para meterse con los obispos hispanos y en particular con el de César Augusta se tiene que equipar con algún cuidado. Braulio fue también un docente de éxito, porque su hermano Juan, obispo como él, según les he dicho, sentó las bases de una llamada Escuela de Zaragoza, la hemos llamado así los historiadores después, que tenía una biblioteca muy activa. Y ya había habido aquí algún obispo, llamado Máximo, que destacó como escritor. Y Braulio continúa formando discípulos, compone música también, y entre esos discípulos está Tajón, al que no me referiré otra vez, pero también va a exportar como discípulos nada menos que a futuros obispos metropolitanos de Toledo, que es la capital de la monarquía, y esa es la mitra políticamente más poderosa. Uno de ellos saldrá precisamente de la formación que Braulio ha impartido a sus discípulos. Se llama Eugenio y Braulio se resiste, como puede, con uñas y dientes, a que el rey le prive de su compañía, pero no lo conseguirá. Y le manda unas cartas que un maestro universitario entenderá francamente bien.
Pide al rey misericordia porque dice que a su edad, ese un hombre mayor, si le quitan aquel hijo de su espíritu y de su corazón, lo dejan sin ganas de vivir. E incluso pide a Dios que en su misericordia no castigue al rey por obrar tan cruelmente con él, lo que es casi una amenaza, ¿no? Pero esa mezcla de lástima y de temor que quiere infundir al rey no surtió efecto y el monarca cogió a Braulio en su propia trampa, diciendo: ¿pero qué vas a estar, viejo, con estas cartas tan estupendas que me escribes y en donde razonas con un nivel de inteligencia y de agudeza? No te hace falta a ti discípulo ni callado ninguno para sostenerte. El caso es que Eugenio, San Eugenio de Toledo, 3 años después, marchó a ocupar esa importante mitra y Braulio quedó lamentando hasta su muerte aquella que él llama deploranda peregrinatio, ¿no? Aquel peregrinaje digno de ser lamentado. Tengo que enlazar a Braulio con los sitios de Zaragoza, en cuyo bicentenario estamos, pero no tengo que hacer ninguna argumentación forzada. La biblioteca de Braulio pudo estar, porque él vivió antes allí, en lo que llamamos Santa Engracia. Y saben ustedes que la voladura, en un acto de barbarie del ejército napoleónico, el último día del primer sitio, y para dejar muestra de la potencia de los excelentes ingenieros y zapadores imperiales, hicieron saltar por los aires aquel fantástico Real Monasterio de Jerónimos que habían tomado Fernando e Isabel bajo sus auspicios. Lo que quedase de la biblioteca de Braulio se ha perdido. Y en esa misma ocasión, solo que al año siguiente, saltó por los aires la biblioteca de la Universidad de Zaragoza. La universidad, cuando tuvo que conmemorar, ya restaurada la corona en la persona del entonces deseado y luego más bien conocido como el rey Felón, cuando tuvo que conmemorar sus muchas desdichas en la guerra, acuñó una medalla y eligió como motivo el edificio volado por 1,5 toneladas de explosivos que los ingenieros franceses pusieron en el edificio de la Plaza de la Magdalena. Y allí padeció mucho también el Paraninfo, razón por la cual estamos hoy aquí. Allí se conferían los títulos, acudían las autoridades y la ciudad. Durante los muchos años en ese edificio se servía un agasajo a costa, de eso se han librado nuestros excelentes premiados de hoy. Cuando alguien se doctoraba en el Paraninfo de la Universidad de Jolá, tenía que pagar el agasajo a un numerosísimo público exigente, para lo cual la universidad tenía todos los años, a menudo con las mismas personas, con familias de reposteros de Zaragoza, unos contratos fijos que verdaderamente llegaban a tener cada festejo costes tan gravosos que los más impecunes no podían pagarse la colación del grado. Algo hemos avanzado en eso. Y los que piensen que el catering es un descubrimiento moderno, en esta universidad desde luego que no es así. El 18 de febrero de 1809 ocurrió la gran voladura, en la que pereció también la biblioteca. Faltaban 2 días para que la exhausta Zaragoza, rota ya tras más de 2 meses de ataques y de cañoneo, se declarase sin fuerzas ante el airado mariscal Lanes, el impetuoso Jean Lannes, hecho por Napoleón duque de Montebello, que era hijo de un mozo de establo y que había recorrido la escala del ejército, desde ser tropa común hasta el generalato, y que iba a morir de una bala de cañón unos meses después en Centro Europa. La biblioteca desapareció por el fuego y los derrumbes. Sus ruinas fueron además depredadas por españoles y franceses, y aunque se intentó rescatar algunos libros en 1814, cuando la ciudad ya fue abandonada por el ejército de ocupación, no se reunieron más de 50. De modo que tanto la biblioteca de Braulio como la de nuestra universidad tuvieron un triste final. Aunque la puntilla infame a lo que quedó de aquellos edificios la dio nuestra propia barbarie, pero en 1969, y es algo que traigo aquí de intento para que no nos flaquee la memoria de cuán rudos y bárbaros podemos ser. En efecto, fue la administración paradójicamente llamada educativa la que empezó a aniquilar lo que quedaba de las casas fundacionales de la universidad, incluida su capilla tardogótica pagada por Pedro Zerbuna, que era monumento nacional. Repito, en 1969.
Estos bárbaros modernos dejaron desnuda, sin apoyos laterales, esa frágil capilla de ladrillo y yeso que se vino abajo, ella sola, claro, el 6 de mayo de 1973, tras 4 años de obstinada combinación entre la ley de la gravedad y la incuria de las autoridades. El deprimente espectáculo que nos marcó a algunos de mi generación, yo entonces ya era un joven profesor que llevaba 2 o 3 años de docencia en mi Facultad de Filosofía y Letras, fue peor porque no se exigió responsabilidad ninguna. Es más, puedo dar testimonio personal de que se hizo callar con razones nada razonables a quienes exigían esas responsabilidades. Fue una negligencia insoportable porque fue pública y fue